Estimada Red, un gusto retomar una vez más estas sesiones de redacción. En este caso concreto vamos a analizar el, la nota de prensa que tienen aquí a la vista. Es de ayer, 10 de noviembre. El tenor del asunto es que el Tribunal Constitucional del Perú declara constitucional la ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. ¿Por qué es necesario analizar esta nota de prensa? Más allá del fondo del asunto, aquí estamos, ya saben, analizando redacción y en este caso concreto vamos a analizar puntuación. Ayer había publicado eh, un post analizando estos segmentos, este primer párrafo que está aquí de amarillo. Y en este primer párrafo, que es prácticamente una oración también, había explicado acerca del uso incorrecto de la coma. Luego, este primer segmento de este otro párrafo también lo había analizado. Aquí había explicado sobre el uso incorrecto de la coma entre un verbo, que es precisa, y su complemento, que viene aquí. Todo eso lo pueden encontrar. Yo después en la publicación en la cual se va a incluir este video. Todo eso lo van a poder encontrar eh, también en un enlace. No me voy a detener a explicarlo. ¿Por qué? Porque aquí ya lo explico, ¿no? Es incorrecto escribir coma entre el grupo que desempeña las funciones sujeto y verbo. Y el ejemplo está aquí presentado, analizado al detalle. Y el otro error que les he explicado, que es incorrecto separar con una coma el verbo de aquellos complementos que vienen exigidos por su significado léxico, también está explicado. Por eso ayer simplemente me limité a explicar acerca de los errores en la coma. Ese fue el tema de ayer. Si ustedes lo quieren revisar, aquí está en mi LinkedIn, les voy a después dejar el enlace. Lo que deseo explicar hoy día, y ahora sí permítanme regresar a la nota de prensa, ¿está? Lo que hoy día deseo agregar a este análisis es el uso del punto y coma. ¿Cuándo? Hoy día voy a explicar brevemente, cuándo sí es necesario usar el punto y coma para separar oraciones independientes. Esta es una primera y esta es una segunda. La he resaltado amarillo porque ya había explicado sobre el uso de la coma dentro de esta primera oración de amarillo, pero ahora voy a quitar ese resalte. Hoy día vamos a explicar otro tema de puntuación. Ese resalte se va. Lo que sí, entonces, hoy día vamos a hacer es ya no el analizar en cuanto al uso de la coma, sino en cuanto al uso del punto y coma, referido, como les mencionaba, a en qué casos es pertinente vincular dos oraciones mediante este signo. ¿Por qué es necesario distinguir este uso del punto y coma? Porque este uso del punto y coma para separar dos oraciones independientes también puede, digamos, reemplazarse por el uso del punto y seguido. Hoy día, entonces, en concreto, les voy a explicar. ¿Cuándo sí es pertinente separar dos oraciones independientes mediante el punto y coma? ¿Y cuándo no es pertinente usar el punto y coma para separar esas oraciones independientes vinculadas por su sentido? ¿Y por qué no es pertinente? Porque es necesario reemplazar ese punto y coma por el punto y seguido. Entonces voy a desarrollar ese tema. ¿Cuándo sí y cuándo no usar el punto y coma para separar oraciones independientes? Para ello, quiero presentarles primero
ponerlos en contexto rápidamente. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Regresemos a lo básico, porque si no tenemos todo el panorama completo, de nada sirve que yo les explique cuándo es pertinente usar el punto y coma para separar oraciones o cuándo es pertinente usar el punto y seguido en esa función. Debemos tener toda la situación bien diagnosticada. ¿Para qué sirven entonces los signos de puntuación? Aquí la misma RAE dentro del libro Ortografía de la Lengua Española de 2010. ¿Qué nos dice? Los signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su comprensión. Esos son los signos de puntuación. Entonces, tanto el punto y coma que vamos a analizar hoy día o el punto y seguido que también vamos a analizar hoy día, los dos organizan el discurso, el texto, lo que ustedes redactan en sus documentos. ¿Para qué? Lo más importante, la función fundamental, facilitar su comprensión. La persona que lea los documentos que ustedes han redactado, si es que ustedes han utilizado bien los signos de puntuación, van a poder comprenderlo mejor. Por eso es necesario utilizar adecuadamente los signos de puntuación. No por ortografía correcta, no, eso ya les he dicho en otras grabaciones. Es, digamos, el uso que se daba en la etapa de formación, en el colegio, en la universidad. ¿No? Tengo que colocar el punto y coma en mi ensayo porque me van a evaluar. No, ahora en el ámbito laboral, escriban usando bien los signos de puntuación para que el receptor de su documento les comprenda lo que ustedes han escrito. Bien, las funciones, como les mencionaba hace un momento, son tres funciones. Pocas veces en las capacitaciones de redacción les explican eso, por eso me estoy tomando el tiempo. Una primera, que es la que vamos a analizar hoy día, indicar los límites de las unidades lingüísticas. Y eso traducido en buen cristiano, indica que van a permitir los signos de puntuación al lector percibir de manera sencilla cómo está organizada la información, es decir, cómo están organizadas las oraciones, cómo están organizadas las frases que constituyen a su vez esas oraciones. Y los signos de puntuación, como estoy resaltando acá, señalan la existencia de enunciados, precisamente es lo que vamos a analizar hoy día, y los límites entre ellos, ¿no? Cuando ustedes redactan, tienen que utilizar o el punto y coma o el punto y seguido para indicar los límites, cuándo termina una oración y cuándo continúa otra. De esa manera se facilita la comprensión. Bien, otros, simplemente para enumerarlos nada más, para que ustedes los conozcan. Otra segunda función, indicar la modalidad de los enunciados. Y esto simplemente lo leeré, ¿no? La modalidad informativa, mediante esta modalidad enunciativa, la modalidad interrogativa, cuando se plantea una pregunta, y la modalidad exclamativa, cuando se expresa una emoción. Esas son las modalidades. Entonces, para eso se utilizan los signos de interrogación, los signos de exclamación. Esa es otra función de los signos de puntuación. Y una tercera, no tan conocida, pero sí es pertinente, indicar la omisión de una parte del enunciado. Para eso se utiliza la coma, la famosa coma elíptica que les enseñaban en el colegio o quizás a nivel superior, y también, por ejemplo, los puntos suspensivos, cuando ustedes han redactado un texto y desean señalar que han omitido un texto citado, para eso utilizan, por ejemplo, los tres puntos suspensivos. Bien, regresemos entonces al uso que vamos a explicar hoy día. Los delimitadores principales, según la RAE, aquí en su libro Ortografía de la Lengua Española, son punto, coma, punto y coma y dos puntos. Si ustedes quieren saber más sobre ellos, son los delimitadores principales, es decir, son los signos más importantes para facilitar la comprensión de sus documentos. Lo voy a explicar, o mejor dicho, les voy a referenciar a mi página en el Magazine Internacional MER. Yo tengo aquí publicado desde hace algunos años artículos, bueno, esta es una reseña de toda mi trayectoria profesional, una síntesis. Estos son artículos, como pueden ver, en los cuales yo escribo sobre todo lo que publico también en LinkedIn, ¿no? Fundamentalmente pautas para redactar. Y
Al inicio, ya hace unos años, había explicado sobre los signos delimitadores principales, ¿no? Aquí en este artículo explico sobre el punto y seguido, aquí en este explico sobre la coma, aquí sobre el punto y coma, y aquí sobre los dos puntos. Entonces, para mayor información, si alguna vez desean profundizar sobre el uso de estos signos delimitadores principales, pueden revisar alguno de los artículos que estoy aquí mostrándoles en mi página dentro de la revista del Magazine Internacional MER. Gracias por permitirme desde hace algunos años colaborar con ellos. Bien, ahora sí, ya sabemos, entonces quedémonos con la idea clave. ¿Para qué sirven los signos de puntuación? Sirven para organizar la información cuando ustedes redactan, de tal manera que se comprenda el mensaje que ustedes han transmitido en sus párrafos o en sus oraciones. Bien, entonces, teniendo ya todo el panorama completo, en este caso concreto, se ha utilizado el punto y coma para separar esta primera oración de esta segunda. Y como les explicaba desde el inicio, el uso que se ha empleado del punto y coma para separar estas dos oraciones que se vinculan, sí es, digamos, válido, es apropiado. Vamos a darle lectura al ejemplo para que ustedes lo comprendan. En la sentencia, que como ya les explicaba desde un inicio, se prohíbe, declara constitucional la ley de reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de congresistas, que se argumenta según el colegiado, según el tribunal. Se precisa que, aquí ya, ojo, tenemos un primer verbo, se precisa. Vamos a marcarlo. A ver, se precisa. Siempre recuerden, cuando ustedes ya hayan terminado de redactar su documento, siempre revisen los verbos que han empleado. Y los verbos van a servirles para ir diagnosticando cuán complejo es su enunciado y si están bien expresadas las ideas, ¿no? Mediante los verbos ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué se precisa en la sentencia? Bueno, este uso incorrecto de la coma ya lo he explicado, así que lo voy a eliminar este signo acá. Ya en la publicación que indiqué ayer, expliqué por qué se debe eliminar esa coma. No se está organizando bien para empezar, ¿no? O sea, ya voy a empezar o voy a comenzar a comprender qué me quieren transmitir acá, y lo primero que me encuentro es una coma. No se justifica. Este verbo tiene que estar complementado por toda esta frase, por todo este segmento que sigue aquí, pero para que se complemente no tiene que cortarse la información. Bueno, se elimina, ya en una publicación me he explicado por qué. Hoy día vamos a analizar punto y coma o punto y seguido. ¿Qué se precisa en la sentencia? El hecho de que en ninguna de las constituciones anteriores del Perú se hubiera limitado la reelección parlamentaria, no significa este hecho de que no se haya limitado la reelección, no significa que ese modelo pueda ser revisado. ¿Cuántos verbos vamos? Se hubiera limitado un verbo más. Y ese verbo está conformándose por esta primera oración, por ese primer sujeto, perdón. Está complementando ese verbo este primer sujeto. El hecho de que ninguna de las constituciones anteriores se hubiera limitado, ¿qué cosa? La reelección parlamentaria, ese hecho no significa que ese modelo, ¿no?, de la reelección no pudiera ser revisado. Acá hay un verbo más, no significa. Hasta aquí se termina la primera idea con sentido completo. Por lo tanto, en teoría, está bien empleado este punto y coma, pero solamente en teoría.
porque ya les voy a explicar en breve que en la práctica no está bien empleado. Y lo voy a sustentar. Quedemos con este sujeto. Se está hablando, el sujeto es el tema. A efectos de poder analizar un texto, siempre quédense con la explicación que les daban antes en el colegio o en la universidad. El sujeto es el tema del cual se está hablando en una oración. Este tema está incluso contenido aquí, hasta acá. El no limitarse la reelección parlamentaria, voy a ponerlo acá, ¿ya? El no haberse limitado la elección. Tenemos que recuperar porque ya se están dando cuenta que ese endeble signo, el punto y coma, no está permitiendo comprender mejor. El no haberse limitado a la reelección parlamentaria. Digamos el otro. No significa, y acá ya empieza la segunda oración, no significa, un verbo más, que forme parte, otro verbo más, necesariamente de la llamada Constitución histórica, porque se ha advertido, otro verbo más, que la reelección parlamentaria no forma parte, otro verbo más, de los principios nucleares del ordenamiento constitucional exceptuados de cualquier intento de reforma. A ver, el problema empieza con esta segunda oración que está vinculada con la primera mediante punto y coma. Aquí no se entiende bien. Si es que yo no hubiera traído aquí este sujeto, no se entendería bien. Y aún así después no se entiende bien. ¿Por qué? Tanto esta primera oración como esta segunda son muy complejas en su redacción, porque todo lo que he marcado de verde son los verbos. ¿Cuántos verbos hay? Uno, dos, tres en la primera y acá en la segunda. Uno, dos, tres, cuatro. Para una oración, cuatro verbos. Ese es un indicativo de la complejidad de ambas oraciones. Entonces, hasta ahí ya se están dando cuenta de que un primer hecho salta a la vista. Ambas oraciones son muy complejas. Y en esa complejidad se ha usado este pequeño punto y coma. Ok. No adelantemos tanto los juicios, vayamos a lo que nos dice la RAE. No es que sea, digamos, no quiero ser, mejor dicho, subjetivo. Vamos a ser objetivos. Acá tengo, había apuntado ya, la página en la cual nos indican el uso que les mencionaba del... No, empecemos con el punto y coma. Esto está 356. Ya está, punto y coma. ¿Qué pasa con el punto y coma? Uno de sus usos, como les mencionaba, es como signo delimitador. ¿Para qué sirve? Bueno, acá mucho concepto, mucha información, obviamente. Es un libro acá en digital, 766 páginas. ¿Para qué sirve el punto y coma? Aquí lo tengo marcado. La escritura del punto y coma indica que las oraciones independientes forman parte del mismo enunciado y que, por tanto, ambas se complementan desde el punto de vista informativo. Obviamente, sí, lo que hemos analizado en este párrafo se puede corroborar aquí con la teoría, ¿no? Las oraciones que están separadas mediante el punto y coma, a pesar de que son complejas, sí se complementan desde el punto de vista informativo. Por eso yo le decía que, en teoría, está bien empleado el punto y coma. Pero ¿qué pasa si es que
como en este caso nos damos cuenta de que es muy complejo. eh, cada una de esas oraciones son muy enrevesadas, no se comprenden bien. Acá tengo mi apunte en el cual nos dicen que, ahora sí tenemos que regresar a la 302. Ya sabemos entonces, la RAE nos dice que sí, las oraciones independientes se pueden separar mediante un punto y coma porque se complementan desde el punto de vista informativo. Ese es un uso válido. Pero ¿qué nos dice? Ahora vamos al otro signo. ¿Qué nos dice la RAE sobre el punto y seguido? Puse los signos de puntuación, el punto. ¿Para qué nos sirve? Como signo delimitador. Recuerden que estamos analizando este párrafo, este ejemplo, entre las funciones principales de los signos de puntuación es delimitar los enunciados para facilitar la comprensión. ¿Qué nos dice la RAE? Y ya lo tengo aquí. Ahí está. Esa es la información que va a permitirnos organizar y distribuir mejor la información en el ejemplo que estamos analizando. Leo. Cuando más extenso es el enunciado y mayor complejidad sintáctica presenta, por eso me detuve, abro paréntesis, por eso me detuve en marcarles cuántos verbos están empleados. Hace un instante les decía que ese es un indicador de la complejidad del enunciado, de cada una de las dos oraciones que están vinculadas mediante ese punto y coma. Ante esta complejidad y la extensión de los enunciados que se vinculan, mayor es la necesidad del uso del punto frente a otros signos demarcativos. Entiéndase con estos otros signos demarcativos el que hemos analizado hace un instante, el punto y coma. Entonces, ya la RAE nos dice, en paráfrasis o parafraseando eh, esta pauta de la RAE en cuanto al uso del punto y coma en cuanto al uso, perdón, del punto y seguido para separar oraciones. Si ambas oraciones son muy extensas y muy complejas, es necesario usar el punto y no el punto y coma. Eso, en resumen, es lo que nos dice la RAE. Bueno, por lo tanto, ya que ahora sí sabemos qué hacer en este caso, apliquemos el uso. Yo, para no dilatar la explicación, obviamente esta clase antes de dictarla la he preparado. Les he presentado aquí ya desagregado con detalle eh, cuán complejo es, ¿no? Este enunciado. Miren, aquí este punto y coma, hace un rato quería explicar una analogía de cómo este punto y coma resulta insuficiente para separar ambas oraciones que son tan complejas como salta a la vista. Este punto y coma es como la camisa esa que a veces está ahí aguantando el último botón de la camisa ahí abajo en la cintura, ese botón que ya está a punto de reventar, ese punto y coma está ahí, haciendo la lucha para tratar de segmentar, para tratar de dividir ambas oraciones tan complejas. Entonces ya estamos viendo que está ahí forzadísimo, demasiado forzado. Y ya la RAE lo dice, la RAE lo acabo de citarles la información, ¿no? Cuando son muy extensos los enunciados y cuando son muy complejos, es mejor usar el punto seguido. Bueno, aquí está evidenciada la complejidad. Acá hay prácticamente todas estas que están señaladas con viñetas son oraciones subordinadas. Los verbos, estas conjunciones que indican el hecho de que son oraciones subordinadas. Y todo acá, en esa segunda oración, separada endeblemente mediante el punto y coma, también verbos, conjunciones que están aquí destacadas de lila, digamos. Y los verbos, obviamente, de verbo. Entonces, aquí ya salta a la vista. Es muy complejo tanto es muy compleja tanto esta segunda oración como esta primera oración que están separadas mediante el punto y coma. Bien, esto ya simplemente como una prueba ya más visual de la complejidad y la extensión de ambas oraciones. Aquí tengo una propuesta.
que vamos a aplicar para... no lo voy a copiar en bloque, lo voy a explicar paso a paso mejor. Para aplicar ese uso, ya, gracias, punto y coma, no necesitamos de tus servicios, necesitamos ahora el punto y seguido. Para explicar cómo podemos replantear y cómo podemos procurar una mejor comprensión, primero, evitemos, como ya lo he eliminado, lo he reemplazado, usar el punto y coma, usemos punto y seguido. Para vincular tanto la primera como la segunda oración, utilicemos un conector aditivo para ir agregando la información, ¿no? Y ya hemos visto que aquí nos faltaba un sujeto que represente toda esta idea. El hecho de que ninguna de las constituciones anteriores se hubiera limitado a la reelección parlamentaria. Entonces, vamos a tener que recuperar ese tema para que se incluya en esta segunda oración. Y bueno, después de un análisis, lo he refraseado, lo he parafraseado ese tema de esta manera. Vamos a ver si les convence. Hasta aquí ya teníamos que el hecho de que ninguna de las constituciones se hubiera limitado a la reelección parlamentaria no significa que ese modelo pueda ser revisado, como objetivamente ha ocurrido. Una segunda oración independiente sobre ese mismo asunto. Asimismo, ¿qué se precisa en la sentencia? Se precisa que la ausencia de esa limitación en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, la limitación de la reelección parlamentaria, obviamente, todo ese sujeto yo lo estoy incluyendo como una propuesta para que se comprenda mejor, ¿no? Entonces, la ausencia de esa limitación en nuestro ordenamiento jurídico, la limitación de la reelección, esa ausencia no significa que forme parte necesariamente, bueno, aquí ya, este forme parte necesariamente también no se comprende bien. Se necesita indicar de qué se está hablando que no forma parte de la Constitución histórica. Se está hablando de la reelección parlamentaria. Hay que dejar las cosas claras para que se comprenda bien. La ausencia de esa limitación en nuestro ordenamiento jurídico no significa que la reelección parlamentaria forme parte necesariamente de la Constitución histórica, porque se ha advertido que la reelección parlamentaria no forma parte de los principios nucleares. Nótese cómo si aquí la reelección parlamentaria sí complementa al verbo formar dentro de esta idea de formar parte. Solo que recién se ha precisado aquí al final. Entonces, no tiene sentido traer esta información aquí al final, mejor pongámoslo al inicio cuando sirve. Y acá digamos esto, ¿no? Que esa reelección simplemente, para no estar otra vez repitiendo reelección parlamentaria. Porque se ha advertido que esa reelección, y otra vez, formar parte, bueno, pues hay que ya aplicar aquí el criterio de no redundancia, ¿no? Ese formar parte se tendría que reemplazar para evitar redundar, ¿no? No está incluido, puede ser, eso ya son opciones, ¿no? Esa es una primera opción que se me ocurría, ¿no? Esa reelección no está incluida dentro de los principios nucleares. Queda muy largo, se me ocurría, este mejor no es uno, creo que este puede funcionar. Que esa reelección no es uno de los principios nucleares del ordenamiento constitucional exceptuados de cualquier intento de reforma. Bueno, creo, parece, que sin querer queriendo tuve que aplicar un poco de clarificación, si vale el término, para poder organizar mejor las ideas en este párrafo. Vamos ahora, porque siempre, y recuerden, cada vez que ustedes replanteen la redacción de los documentos que redactan,
¿En qué momento se replantea? Cuando se revisa, por eso nunca envíen ningún correo, nunca impriman ningún informe si es que no antes, previamente no lo han revisado. Dense el tiempo, así como estamos haciendo ahorita, de que una vez que hayan plasmado todas sus ideas, analicen cómo les está quedando organizado el mensaje. Si es que es algo complejo, si se dan cuenta de que no se comprende bien, procuren reformularlo. Vamos a ver, y una vez que lo reformulen, otra vez léalo para ratificar y comprobar que se comprende bien. Vamos a hacer eso en ese momento. Asimismo, en esta segunda oración que hemos replanteado, la ausencia de esa limitación en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, la limitación de la reelección parlamentaria, esa ausencia no significa que la reelección parlamentaria forme parte necesariamente de la llamada Constitución histórica. Porque se ha advertido que esa reelección no es uno de los principios nucleares del ordenamiento constitucional, exceptuados de cualquier intento de reforma. Incluso si yo quisiera ser un poquito más, digamos, clarificador, podría reemplazar ese porque, pero ya no nos, digamos, involucremos tanto en ese aspecto de querer replantear tanto la información. Con que al haber aplicado estas modificaciones se comprenda bien o se comprenda mejor, con eso me parece que es suficiente. Bien, estimadas y estimados, entonces ya, regresando otra vez al panorama completo. El objetivo de esta sesión y la conclusión, la idea clave que deben llevarse ustedes en cuanto a puntuación es la siguiente. Si bien es cierto, el punto y coma sirve para separar dos ideas, dos oraciones que se vinculan mucho, a veces no es suficiente. En esos casos debe utilizarse ya no el punto y coma, sino el punto y seguido para separar las dos oraciones. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta de que resulta insuficiente el punto y coma para separar dos oraciones independientes? Se dan cuenta en el caso siguiente. Si ambas oraciones son muy complejas y muy extensas, ya el punto y coma, esa es ya una palabra mía, es muy endeble, es muy débil, no sirve para vincular y para segmentar adecuadamente, para organizar la información de forma idónea, ¿no? Que es uno de los objetivos, una de las funciones de los signos de puntuación, ¿no? Organizar la información para que se comprendan. Entonces, si las oraciones son muy complejas, ¿no? O recalcando, si las oraciones son muy complejas o son muy extensas, no se usa punto y coma para vincularlas, se usa el punto y seguido. Y se realizan todas las modificaciones que sean necesarias para organizar dos oraciones independientes y que cada una de forma autónoma se pueda comprender mejor, ¿no? Se debe procurar la comprensión individual de cada una de las oraciones que se están redactando. Bien, estimadas y estimados, espero que les haya parecido interesante lo que les acabo de compartir en cuanto a la diferencia entre el uso del punto y o la pertinencia del punto y coma o del punto y seguido para separar oraciones. Ya nos encontramos en otra ocasión. Nos vemos.